estimados alumnos, ¿cómo les va? Espero que muy bien y que hayan podido internalizar los conceptos adquiridos a lo largo de la lectura del módulo. Aquí abordaremos un aspecto sumamente importante que es la seguridad en las armas de fuego. Esto es importante ya que al momento de trabajar en el lugar del hecho tendremos que manipular armas ya que son evidencias y lo primero ante todo es la seguridad a los fines de evitar accidentes contra nosotros mismos o contra terceros. En muchos escenarios criminales vamos a encontrar las armas de fuego cargadas, montadas, en el caso de las pistolas o armas semiautomáticas de carga automática, con cartucho en recámaras listas para disparar. En tales situaciones se debe tener especial cuidado ya que una falla en la manipulación o un descuido al mover la misma puede generar un disparo accidental que es lo que menos queremos. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, luego de fijar la escena mediante la fotografía y planimetría y de describir la posición del arma y todo dato relevante, es asegurar la escena, lo que significa descargar el arma, para luego permitir a los especialistas realizar su trabajo, es decir, búsqueda de huellas, toma de muestras de sangre, en el caso que el arma presente manchas rojizas, u otras muestras, fotografías en detalle de marca y matrícula, etc. Dentro de los conceptos principales, ustedes van a ver que hay varias medidas de seguridad, las cuales podemos resumir en 4 principales que en el lugar del hecho debemos efectuar rigurosamente. Como primera medida, se debe considerar siempre que el arma está cargada, por más que nosotros sepamos o creamos que no lo está. Como segunda medida, en la manipulación para descargarla, se debe tener el dedo fuera del arco guardamonte en todo momento, ya que el mejor seguro en un arma de fuego es no presionar la cola del disparador a menos que vayamos a realizar un disparo. No debemos apuntar a nada ni nadie que no queramos dañar, destruir o lastimar, dirigiendo la boca del cañón siempre y en todo momento hacia un lugar seguro frente a una superficie absorbente como tierra, arena, etc. Cosa que si se produce un disparo accidental no ocasione ningún rebote y ninguna lesión a nadie. Para esto, en el caso de escenas del crimen confinadas en espacios cerrados y pequeños, como por ejemplo un cuarto de baño, pediremos al resto del equipo técnico que salgan del lugar o se posicionen detrás de nosotros. En el caso del fotógrafo, que deberá documentar si el arma poseía cartucho en recámara o que el alvéolo del revólver estaba alineado con el cañón, etc. En la situación en que no se pueda descargar el arma manualmente por daños o roturas de la misma y la única manera de asegurar el arma sea realizando el disparo del cartucho que lleva dentro, se deberá evaluar dónde realizar el disparo, siempre considerando como última opción el disparo, ya que la misma se puede asegurar mediante precintos y otros métodos previamente a considerar disparar el arma. Espero que estas explicaciones les ayuden a comprender mejor sobre qué hacer y qué no hacer en una escena del crimen al manipular un arma de fuego. Gracias por tu tiempo. Bien, ¿qué creen ustedes que es un arma de fuego? ¿Qué características debe tener para constituir un arma de fuego? Para poder continuar con los siguientes conceptos, es crucial conocer y tener en claro la definición de lo que se considera un arma de fuego. Para ello, debemos refrescar el concepto que las define y en virtud de eso hacer un mejor análisis. Primero partiremos de la definición para poder comprender los conceptos siguientes. Veamos en pantalla el siguiente cuadro con el concepto. Armas de fuego son las que utilizan los gases producto de la deflagración de la pólvora para lanzar un proyectil a distancia. Esta definición es concreta ya que nos identifica distintos elementos que interactúan entre sí y hacen que esa arma termodinámica, es decir,
ese elemento mecánico que producto de la deflagración de la pólvora, es decir, de la combustión, genere gran cantidad de gases, produciendo que la bala, que se encuentra en reposo, comience su recorrido a través del cañón y se convierta en proyectil e impacte en el blanco. En virtud a esta definición, se destacan tres conceptos principales. Primero nos habla de arma, luego sobre la deflagración de la pólvora y finalmente sobre proyectil. Como arma tenemos que entender el concepto. Arma es todo elemento que puede aumentar el poder defensivo u ofensivo del hombre. Este es un concepto amplio, es decir, si yo utilizo una silla y golpeo a una persona, esa silla se convierte en arma. La misma es un arma impropia, ya que fue concebida para sentarse y no para golpear. Armas propias son las que se fabrican con el fin de ser armas, como por ejemplo las armas de fuego o armas blancas, etc. Un ejemplo de arma defensiva puede ser un escudo como arma propia o una pizarra que tomo como escudo para defenderme de objetos que me lancen como arma defensiva impropia. Evidentemente este término aislado es muy amplio, por lo que resulta importante relacionarlo con los siguientes. Cuando decimos deflagración de la pólvora, nos referimos justamente a la combustión o quema del principal combustible del arma. Deflagración es un tipo de combustión de baja propagación. La combustión, según su velocidad, se divide en deflagración, explosión o detonación, yendo de la más lenta a la más súbita. Cuando la pólvora quema, permite, mediante esa reacción química, generar gran cantidad de gases que generan el impulso del tercer elemento mencionado en el cuadro, el proyectil. Recordemos que proyectil puede ser cualquier elemento que lanzado al espacio con una velocidad tal pueda ocasionar un daño. Si tomo una piedra y la lanzo al espacio, va a ser un proyectil. Una flecha lanzada con un arco es un proyectil. En el caso de las armas de fuego, el proyectil es impulsado por los gases producidos por la deflagración de la pólvora, por lo que es denominado proyectil balístico. Por todo esto es que estos tres conceptos se encuentran relacionados entre sí y juntos constituyen un arma de fuego. Es indispensable conocer estos conceptos y comprenderlos de raíz para entender cómo es un arma de fuego, cómo funciona y cuáles son los elementos que permiten que un disparo sea efectivo y sea efectuado. Ahora bien, teniendo en claro qué es un arma, podemos proceder a clasificarlas. Las armas, como vimos, pueden ser impropias o propias. Dentro de las propias podemos encontrar cuatro tipos diferentes. Armas blancas, como un cuchillo, arrojadizas, como una lanza, de proyección, un arco, o de acción neumática, como un rifle de aire comprimido, y finalmente las armas de fuego. Estas últimas tienen una subclasificación para diferenciarlas mejor y pueden ser, según su manejo, portátiles, como una pistola, o no portátiles, por ejemplo, un tanque de guerra. Según el largo de su cañón, cortas, por ejemplo, un revólver, o largas, un fusil. Y según su funcionamiento, tiro a tiro, repetición, semiautomáticas y automáticas. Y aquí me gustaría hacer un stop y diferenciar estos funcionamientos, ya que los mismos tienen un papel clave a la hora de clasificar las armas, si son de uso civil, uso condicional, prohibidas, etc. En el funcionamiento tiro a tiro, el arma no posee almacén cargador, por lo que el tirador para efectuar cada disparo, debe realizar la carga y descarga de manera manual. En el caso del funcionamiento a repetición, lo que cambia con respecto al anterior es que el arma sí posee un almacén cargador, dejando al tirador la tarea de realizar la maniobra mecánica de carga y descarga. Las armas semiautomáticas, a diferencia del sistema anterior, dejan la tarea de presionar la cola del disparador para producir cada disparo, ya que la carga y descarga se realiza automáticamente por el mecanismo del arma. Y por último,
las armas automáticas permiten que, al mantener presionada la cola del disparador por el tirador, se efectúen disparos sucesivos hasta soltarla o hasta quedarse sin municiones. Espero que esta breve explicación les ayude a comprender mejor la diferencia entre un arma de fuego y un arma de otro tipo, las clasificaciones y distinguir correctamente los tipos de funcionamiento que pueden tener. Hola alumnos, en esta instancia hablaremos de armas blancas. Ustedes pensarán, ¿por qué es importante que alguien que conoce de balística también deba conocer de armas blancas? Bueno, verán, además de las armas de fuego, existen otro tipo de armas que también resultan importante destacar y que vamos a encontrar en muchos hechos delictivos, como lo son las armas blancas. La importancia radica en las lesiones con características específicas que producen otros elementos en los organismos vivos. El especialista en balística no solo debe conocer de armas de fuego, sino también de las armas blancas, ya que cuando se debe evaluar un orificio de entrada de proyectil, no lo confunda como, por ejemplo, una herida por arma punzante o viceversa. Muchas veces sucede que se confunden las heridas de arma de fuego con heridas punzantes. Si bien el que tiene la experticia para determinarlo es el médico forense en la morgue o el médico legista en el lugar del hecho, debemos los balísticos conocer las características generales que estas heridas de arma blanca y las diferencias que tienen en cuanto a las heridas de arma de fuego, ya sean orificios de entrada o de salida. Por ejemplo, la herida punzante, si bien es similar a un orificio de entrada por un proyectil, hay características que no tendrá, como el halo de Fish. Las armas blancas, por lo general, son empuñadas por un sujeto y su efectividad se basa en el manejo y destreza que tenga quien la manipula. Las armas blancas se caracterizan por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. Las armas blancas pueden ser propias o también impropias, ya que hay elementos que no fueron fabricados con el fin de cortar, punzar o herir, pero que pueden ser utilizados para tal fin, como lo es una pala, un hacha, un destornillador, etc. Los cuales son elementos comunes que también podemos encontrar en la escena de un hecho. Estas armas se clasifican según la herida que producen en el organismo, ya que su variedad es muy grande. Debemos conocer a qué clasificación pertenecen cada una que podamos encontrar en el lugar de un hecho. Podremos encontrar cuchillos, picahielos, dagas, katanas, navajas de afeitar, sables, trinchetas, etc. La clasificación de ellas se divide en 4 principales, las cuales vamos a describir brevemente. Las punzantes son las que producen principalmente la lesión por penetración. Las inciso-contusas son las que originan una lesión combinada entre corte y golpe. Las punzocortantes se caracterizan por provocar una lesión que implica un corte y penetración. Y por último tenemos las cortantes. Son las que solamente producen una lesión por filo. Esta clasificación general nos permite dilucidar cuando vemos la lesión en la víctima a qué arma corresponde. En la siguiente imagen podremos apreciar las diferencias en morfología, profundidad y modo en que se pueden utilizar las armas blancas. Podemos apreciar que un destornillador produce una herida circular de bordes difusos, pero profunda. En el caso del cuchillo, el mismo se utilizó para cortar y al mismo tiempo penetrar, dejando una herida con bordes regulares y puntas agudas en sus extremos, además de presentar profundidad. El mismo cuchillo también pudo haberse utilizado para realizar una herida únicamente cortante. Por esto, decimos que la utilización de dichas armas depende de la destreza de quien la empuña. Y por último, en el caso del martillo, podemos observar que la herida es poco profunda, con bordes irregulares a diferencia de las anteriores.
Anteriormente hablamos acerca de las clasificaciones de las armas blancas y justificamos la importancia que tiene para el balístico tal conocimiento. En este último tema abordaremos qué organismo y qué leyes regulan todo lo referido a los temas tratados anteriormente. Veamos a un ejemplo práctico. En un hecho de robo calificado al delincuente, por el apuro de huir se le cae el arma, la cual nosotros, luego de secuestrar, analizamos y describimos en el laboratorio. En el caso de que el arma posea la numeración o matrícula, la Fiscalía o Unidad Judicial podrá realizar mediante oficio la averiguación correspondiente sobre a quién pertenece o pertenecía dicha arma. Esta averiguación se la solicita al anteriormente llamado RENAR, Registro Nacional de Armas, el cual controlaba y fiscalizaba la importación, exportación, el control de polígonos y entidades de tiro, legítimos usuarios, etc. Como ustedes ya sabrán, este organismo cambió de nombre y hoy se denomina Agencia Nacional de Materiales Controlados, con sus siglas ANMAC. Es el organismo que regula todo lo relacionado a las armas de fuego y explosivos. Dentro de sus aspectos destacados, vale aclarar que regula las fábricas de armas, tanto sea para la importación como para la exportación, los tipos de armas que se permiten que posean los ciudadanos aptos, que denominamos legítimos usuarios, el control de la venta de la munición, como así también lo anteriormente mencionado. Este organismo informa sobre quién es el titular actual o anterior del arma involucrada en el hecho, verifica si la misma está homologada como a cargo de alguna fuerza armada o de seguridad, figura como robada o se está utilizando para cometer hechos delictivos. Es importante tenerlo como recurso en una investigación, ya que posee una gran base de datos que nos informa sobre la trazabilidad de las armas de fuego. Es decir, desde el momento en que las armas de fuego se fabrican y se registran. Además, incentiva la prevención de accidentes causados por armas de fuego mediante campañas de desarme como el Programa de Entrega Voluntaria de Armas. Este ente de control se encuentra regulado por la Ley Nacional de Armas y Explosivos número 20.429 y varios decretos reglamentarios, siendo el más conocido, el más importante, el número 395/75. En conjunto regulan todo lo referente a las armas, explosivos y afines entiéndase como munición, como máquinas de recarga, etc. Por supuesto que esta ley define los tipos de armas de fuego y sus clasificaciones y subclasificaciones, municiones, legítimos usuarios y requisitos, entre otros. Pero quisiera detenerme en algunos puntos que a veces generan confusión. En las definiciones de tipo de armas, hay dos que cambian su nombre solo por el largo del cañón. Es el caso de la carabina y el fusil. La carabina posee un cañón menor a 560 milímetros de longitud y el fusil posee un cañón igual o mayor a 560 milímetros. También se confunde pistola con revólver. Lo que diferencia a estos dos tipos de armas cortas es que la pistola posee cargador y el revólver posee tambor. Y por último, la aportación de un arma de fuego contra la tenencia de la misma. La mayor diferencia es que para portar un arma se necesita reunir requisitos más exigentes, ya que significa disponer de un arma de fuego en condiciones de uso inmediato, es decir, cargada, sobre nuestro cuerpo o al alcance de la mano, en lugares públicos o de acceso público. En cambio, la tenencia es el permiso de poseer armas de fuego en el lugar de residencia y transportarlas descargadas y separadas de la munición, además de su uso y demás cuestiones como la práctica de tiro o adquisición de munición, entre otros. Espero que estas aclaraciones despejen sus dudas y puedan afianzar los conceptos. Ahora bien, ya analizando los conceptos principales que nos ocupa,
les propongo que comencemos a trabajar en la actividad. En ella, recomiendo que repasen el concepto de armas y los tipos que se vieron en las lecturas del módulo. Luego de unos minutos, juntos resolvemos la consigna planteada. En la actividad que se te presentó en este módulo, se buscaba que puedas reconocer e identificar los elementos que forman parte de la balística y las armas en general, e interpretar los aspectos legales y regulaciones en cuanto a la prevención del delito con el uso de las mismas. En virtud del caso de la ejercitación consiste primero, 1. En identificar las armas que participan, determinar si las mismas han sido concebidas con el fin de aumentar el poder defensivo u ofensivo de los involucrados y clasificarlas en el caso de ser propias. 2. Se espera que hayas podido responder los siguientes interrogantes. A. ¿Qué tipo de credenciales debió tener Román? Y en caso de no tenerlas o tener algunas, ¿cuáles serían las faltas en las que incurre? B. ¿Cuáles son las clasificaciones de un arma de fuego? C. ¿Qué medidas de seguridad Román debió tener en cuenta con respecto al entorno en el que ocurría el hecho? 3. Para resolver correctamente la actividad, debiste haber tenido en cuenta las definiciones de arma, sus tipos, la definición de arma de fuego y sus clasificaciones, así como en las principales medidas de seguridad y los principales conceptos de la Ley 20.429 y su decreto modificatorio. En tu informe debiste especificar lo siguiente. Las tres armas involucradas, revólver, pistola y navaja, fueron todas concebidas con el fin de aumentar el poder ofensivo o defensivo de los delincuentes y del damnificado. Las tres armas pertenecen a distintos tipos. Una es un arma de fuego, otra es un arma blanca y por último interviene un arma de propulsión neumática. Por sobre todo, debemos tener en cuenta que Román pudo tramitar la portación del arma, ya que es retirado de la policía, pero también debemos considerar que la documentación debe estar al día, es decir, vigente. Debemos contemplar todas las variables. 1. Si Román tenía la documentación correspondiente, credencial de legítimo usuario, de tenencia del arma y de portación, no incurrió en ningún delito. 2. Por el contrario, si no tramitó la portación, no debería haber tenido el arma cargada. 3. Pero si no poseía ni la credencial de legítimo usuario. O 4. La misma no se encontraba vigente. Román tiene una tenencia ilegal de arma de fuego. Según el calibre de esta arma, la misma es de guerra de uso civil condicional. Como él puede manipularla con una sola mano, el revólver es un arma de puño o corta y portátil de funcionamiento semiautomático, ya que solo debe presionar la cola del disparador para producir cada disparo. Y, por último, en cuanto a la ubicación del lugar del hecho, zona céntrica muy transitada, Román debió tener especial cuidado de no apuntar a ninguna persona o cosa que no quisiera dañar o herir. Esto es fácil decirlo, pero en el momento seguramente difícil de hacerlo.